es Diego Ramiro Castro Castro. Soy licenciado en Química y Biología. Y bueno, he tenido la fortuna de en la escuela de transitar por todos los cargos. Maestro de aula, de primaria, bachillerato, he sido coordinador, rector y pues he tenido la fortuna también de estar en el campo universitario, en la Facultad de Ciencias de la Educación, y uno de los logros que para mí ha representado ha sido haber compartido en la Corporación Escuela Pedagógica Experimental ya casi 16 años. Voy a referirme a la investigación realizada, cofinanciada por Colciencias y la Corporación Escuela Pedagógica Experimental, CEPE. Esta investigación se configuró, llevó como título la construcción de la conciencia ambiental para trabajar en y desde la escuela. Allí participaron 7 instituciones en Bogotá, 3 de ellas de colegios oficiales, 2 privadas y el resto en concesión. De esta forma pudimos hacer una conexión con 2 escuelas en el casco urbano del Baupés, en Mitú, y una rural, o sea, en las afueras de Mitú. Y así pudimos intercambiar como esas miradas que nosotros queríamos desarrollar. ¿Qué era lo que queríamos desarrollar? Quisimos desarrollar básicamente el discurso, el que se dijera el discurso de los originarios. En este caso, pues contamos con la comunidad originaria del Baupés, los cubeos, en donde básicamente tuvimos el contacto a través de Vilma Gómez, que es una persona que trabaja con comunidades y especialmente con la comunidad cubea, con un sabedor cubeo, Enrique Llanos. Nos movió qué intención o qué preguntas nos movió al interior del grupo. Básicamente 2 planteamientos de parte del profesor Dino Segura, de la escuela, de la Corporación Escuela Pedagógica Experimental, y pues de la maestra Clara Chaparro también, en torno a ¿es posible otra escuela? Es una pregunta que hace mucho rato pues, está publicado un artículo sobre esto. Y la otra pregunta es información o conocimiento. ¿Qué tanto es la información y qué tanto se convierte en conocimiento? Esos 2 planteamientos pues, estuvieron a la base del grupo y eso nos movió para poder buscar otras perspectivas de la enseñanza de las ciencias y básicamente de la educación ambiental. Pero encontrábamos otro tema también muy interesante, que era el aire. Entonces eso no se dice nada en los textos escolares. Entonces nosotros decíamos, solamente existe el agua y el aire ¿qué? Entonces esa fue otra pregunta que nos orientó a esta investigación. Conformamos 2 grupos. Un grupo que era, nosotros lo denominamos el grupo central, que era donde nos reuníamos con don Enrique para escuchar sus historias. Nosotros le hacíamos todas las preguntas que teníamos de Occidente, como por ejemplo, ¿ustedes cómo contaminan? Entonces él nos expresaba, ¿qué es eso? Esa palabra no existe dentro de nuestra lengua para nombrar contaminación. Y algo muy bonito, él decía, mire, la contaminación para nosotros es cuando hay enfermedad. Entonces, cuando se enferma el ser vivo, ahí está contaminado. Entonces, esto pues, nos puso también a reflexionar en cuál es el discurso de Occidente que nos venden de contaminar. En el discurso de don Enrique Llanos, él nos transmitía como esa sincronicidad del hombre, de la especie humana con el entorno. O sea que ahí entendimos que la especie humana es una especie más. Entonces, en este grupo recogíamos
toda esa historia, y a la base también pues bibliografía, como Atlan, como Maturana, Varela, en todas las concepciones que ellos trabajan a nivel de, no tanto del ambiente, sino a nivel de la enseñanza de la biología, de los conceptos de biología. Y un concepto que nos movió mucho en el grupo fue la autopoiesis. Entonces, a partir de ese concepto, y en la autopoiesis también, Varela desarrolla más adelante lo que es la conciencia. Entonces, para nosotros pues estuvo muy bien ligado, como todos estos autores, a la base con los relatos de don Enrique. El segundo grupo que nos acompañó eran maestros del colegio, propiamente dicho, donde también eran maestros de ciencias. Hay que recordar que estos maestros no son todos de ciencias. Hay unos de preescolar, de primaria, de ciencias, de sociales. Entonces allí era como una invitación para que se vincularan los maestros que quisieran aportarle como proyecto transversal al proyecto PRAE. Algo también muy diciente de nosotros en cuanto a ese discurso era que no tratábamos de simularlo, lo que don Enrique nos decía, con lo que habíamos sido formados, sino que le dábamos un respeto y transitaba ese discurso por nosotros. Es decir, que no era un equiparamiento de decir esto se parece a lo que ya aprendimos, esto se parece a los factores bióticos, abióticos, sino que lo asumíamos como algo como novedoso, pero a la vez como algo que está ahí. Hay un encuentro bellísimo. Ese relato lo llevamos al aula de clase en todos los colegios, y también nosotros nos asombrábamos de ver los niños cómo le ponían atención, cómo dibujaban el personaje, cómo hacían la historia y cómo la desarrollaban. Es importante en la concepción originaria el territorio. O sea, el territorio no está delimitado como lo tenemos delimitado, fraccionado, como lo hacemos en Occidente, sino el territorio va mucho más allá. Cuenta también con historias, con límites de historia, en el caso del Baupés, todo es el agua. Nosotros hacemos un ejercicio en donde el niño recrea su trayecto de la casa a la escuela en la mañana y en la tarde de la escuela a la casa. Y para todos fue asombroso lo que encontramos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que ellos describen, lo que ellos dibujan, su cartografía, su recorrido, a pesar de que es el mismo trayecto, pero encuentran variaciones. Entonces lo que ven en la mañana no es lo mismo que ven en la tarde. Y cuando hicimos el ejercicio en la noche, tarde-noche, encuentran otras cosas diferentes. Entonces también eso como que nos entusiasmó para ver ese concepto de cartografía y de territorio. En el proyecto se obtuvo unos productos. El producto más importante es armar una comunidad de maestros en torno a pensarse de que sí es posible que el discurso originario transite en la escuela. Y de esto da pie a que no necesariamente tengamos que pensarnos que siempre tenemos que traer un sabedor, sino aprovechar también los discursos de los padres de familia, de las personas que viven en el entorno, cómo cambia el entorno hace 5 años, 10 años y lo que tenemos hoy, que los niños no lo conocieron, y cómo los niños predicen que posiblemente puede cambiar ese entorno. Eso es algo muy importante en los maestros que quedó como ese espíritu de seguir trabajando en eso. Otro producto que obtuvimos fue el darnos cuenta de que
en los entornos hay problemáticas ambientales. Por ejemplo, cuando estábamos desarrollando la investigación, hacía poco había sucedido una inundación terrible en el territorio de Bosa, en donde pues, se inundó muchas familias, y muchas familias de esas eran niños que iban a la escuela, pero en la escuela nunca se trató ese tema. Entonces uno decía, pero ¿por qué si es ambiental? ¿Por qué esos temas que son alrededor de la escuela, por qué no tienen una interlocución, por qué no tienen un diálogo, por lo menos para decir, bueno, ¿por qué pasó? Otro producto muy importante fue eso, que la escuela mirara su entorno, ¿qué tiene? O sea, cuáles son sus problemáticas sentidas y con qué vienen los niños y cómo vamos a tratar eso en la escuela.